Después de unas semanas de silencio, por fin tenemos nuevas fotografías filtradas de la serie de Harry Potter de HBO. Y aunque no son muchas, vienen con detalles buenísimos. Porque como suele pasar con este tipo de filtraciones, lo más interesante no es lo que muestran a simple vista, sino lo que revelan sobre el vestuario que veremos en la serie. Más específicamente los nuevos uniformes de Hogwarts para la clase de vuelo, que al parecer van a cambiar bastante, sobre todo en los colores. Algo que muchos no se esperaban. ¿Qué tan fiel será esta nueva versión al libro? ¿Qué tanto están reinterpretando el uniforme escolar? ¿Acaban de revelar la casa de Hogwarts de Madame Hooch? Vamos a analizar todo esto con calma, porque hay cosas muy curiosas que quizá pasaron desapercibidas en redes. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir los nuevos uniformes de la clase de vuelo en la nueva serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Antes de empezar, como siempre, les tengo que advertir algo. A diferencia de otras imágenes que sí fueron publicadas oficialmente, como las de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid o los hermanos Weasley, estas fotografías salieron por filtraciones, ya sea de medios como el Daily Mail o de fans curiosos que se acercaron a las grabaciones, todo sin el consentimiento de Warner Brothers o de HBO. Así que si están evitando spoilers de la serie, de los libros o de noticias que todavía no han sido confirmadas, este es el momento perfecto para dejar el video. Y también si lo que buscan es un resumen rápido de noticias, este tampoco será el video ideal para ustedes, ya que aquí vamos a analizar todo muy a fondo, comparar las fotografías con los libros y hacer muchas teorías de lo que podrían significar. Pero si lo que quieren es explorar cada pista y armar muchas teorías sobre la nueva serie de Harry Potter, entonces sí, quédense, porque hay muchísimo que comentar. Y sobre todo les va a encantar a los que son fans de los libros. Ahora sí, el pasado 11 de noviembre, el Daily Mail publicó nuevas fotografías filtradas de la nueva serie de Harry Potter de HBO, que se grabaron en Ashridge, una finca señorial situada en Hertfordshire, Inglaterra. Curiosamente, en ese mismo lugar se grabaron en 2005 algunas escenas de la Copa Mundial de Quidditch para la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Es muy bonito ver cómo la magia se repite 20 años después. No sabemos exactamente cuándo fueron grabadas estas nuevas escenas, pero lo que sí sabemos con certeza es para qué momento se usarán. En el capítulo 9 de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el duelo a medianoche, tenemos una escena muy importante para la trama. Un jueves, a las 3:30 de la tarde, Harry, Ron y los otros Gryffindor bajaron corriendo los escalones de la entrada hacia el parque para asistir a su primera clase de vuelo, que les tocaba con los alumnos de Slytherin. Era un día claro y ventoso. La hierba se agitaba bajo sus pies mientras marchaban por el terreno inclinado en dirección a un prado que estaba al otro lado del bosque prohibido, cuyos árboles se agitaban tenebrosamente en la distancia. Ahí había 20 escobas cuidadosamente alineadas en el suelo. Y esta es la escena que ya grabaron para la serie de Harry Potter de HBO. Aunque primero creo que es importante aclarar algo. Las clases de vuelo no eran exactamente clases como todas las demás. En su primer año los alumnos de Hogwarts deben tomar 7 materias: transfiguración, encantamientos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía y herbología. Las lecciones de vuelo también eran obligatorias para los de primer año, pero funcionaban más como una sesión introductoria, fuera del plan de estudios y de los exámenes, para que aprendieran lo básico de volar en escoba. Lo que no sabemos realmente es si solo tuvieron esa única clase, o si continuaron después y simplemente Harry Potter, al entrar rápidamente al equipo de Quidditch, dejó de tomarlas. Ese es uno de los detalles que nunca se aclaran. Pero bueno, esta es la única clase de vuelo que vemos en toda la saga. Por cierto, si quieren conocer por primera vez o recordar cada uno de los detalles de los libros de Harry Potter, hoy es su día de suerte, porque para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel?, se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos.
Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Sabemos que estas fotografías filtradas pertenecen a la clase de vuelo, porque además de Harry Potter, todos los demás alumnos que aparecen en las fotografías, Draco, Ron, Neville y probablemente Parvati, no jugaron Quidditch en su primer año, y algunos nunca lo hicieron. Por lo tanto, no pueden ser escenas de Quidditch. Solo pueden ser de la clase de vuelo que tomaron juntos los alumnos de Gryffindor y Slytherin en su primer año. Así que, aunque algunos titulares estén diciendo que este es el primer vistazo al Quidditch, incluido el propio Daily Mail que publicó estas fotos, no lo es. Es el primer vistazo a la clase de vuelo y nada más. El único atuendo que sí podríamos analizar como algo que se podría usar para el Quidditch es el que lleva la nueva Madame Hooch, que también era la referee de Quidditch. Por cierto, este atuendo ha levantado muchísimos debates entre los fans. A simple vista es un pants o chándal muy colorido, con bloques en tonos de todas las casas de Hogwarts. Rojo, azul, verde y sobre todo amarillo, que es el que más resalta. ¿Esto quiere decir que Madame Hooch fue Hufflepuff cuando estudió en Hogwarts? ¿Podría ser? Este es un dato que nunca conocimos en los libros y que sería genial que ahora lo revelaran en la serie. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos están confirmando que Madame Hooch era Hufflepuff a través de su vestuario? ¿Habrán visto mi video donde teorizo que era de Hufflepuff? No lo sé, pero lo importante es que es un atuendo muy adecuado para hacer deporte, cómodo para volar en escoba. Pero, ¿qué es lo que está generando debate? Pues básicamente que parece muy muggle, que se parece muchísimo, por ejemplo, a los shell suits que llevan Dudley y su amigo Pierce Polkis en el zoológico. Esto ya lo analizamos en el video de las fotografías filtradas de los Dursley en el zoológico. Pero para quienes no lo recuerden, en Inglaterra este tipo de pants se conocen como shell suits, conjuntos ligeros de nylon con chaquetas de cremallera y pantalón a juego, famosos por sus colores llamativos y su brillo. Aunque surgieron en los años 80 como ropa de entrenamiento, se convirtieron en un símbolo de la moda urbana juvenil, muy popular entre fans del hip hop y entre jóvenes británicos de clase trabajadora durante los 90. Pero específicamente en 1991, el año en el que transcurre la historia de la piedra filosofal, los shell suits estaban por todas partes. Incluso los príncipes William y Harry los usaban todo el tiempo. Era la ropa cotidiana de muchos jóvenes de la clase trabajadora. En el caso de Dudley, entender esto es muy importante, porque significa que la nueva serie de Harry Potter sí será muy fiel a las fechas reales en las que transcurren los libros. En las películas nunca nos dieron una fecha clara y la ropa solía ser atemporal, o más cercana a la moda de inicios de los 2000. Aquí sí están tomando en cuenta que al ser 1991, lo más popular eran los shell suits. Así que por supuesto Dudley y su amigo Pierce usarían uno para ir al zoológico y sentirse los chicos más populares de la clase. Ahora, ¿qué pasa con Madame Hooch y por qué muchos fans están tan enojados? Porque como ya vimos en varios videos de estas fotografías filtradas, las brujas y magos no entendían muy bien la moda muggle. Así que si fueran completamente fieles a los libros, Madame Hooch estaría usando túnicas, no un shell suit mágico, aunque sí encaje con la época. ¿Esto es verdad? Más o menos. ¿De dónde viene esta información? En Pottermore, que ahora es la página oficial harrypotter.com, se publicó un artículo sobre la moda mágica que explica que, en términos generales, la ropa de los magos se ha mantenido fuera de la moda, aunque ha tenido pequeñas modificaciones, sobre todo en las túnicas de gala. La vestimenta estándar consiste de túnicas lisas con o sin el sombrero puntiagudo, y se usan siempre en ocasiones formales, como bautizos, bodas y funerales. Los vestidos de las brujas también suelen ser largos. En general, la ropa de los magos está como congelada en el tiempo, evocando al siglo XVII, que es cuando decidieron esconderse de los muggles. Ese apego nostálgico puede verse como una forma de aferrarse a las costumbres antiguas. Un orgullo cultural. Todo esto es cierto y entiendo el enojo,
Pero también es cierto que en el siguiente párrafo de este mismo artículo también se explica que en el día a día, incluso quienes detestan a los muggles usan una versión de ropa muggle, porque es mucho más práctica que las túnicas. Yo creo que este sería justo el caso de Madame Hooch. Alguien que vuela en escoba todos los días probablemente preferiría usar una versión mágica de un shell suit, antes que una túnica larga que le estorbe al volar. Una cosa es que la gran mayoría de las brujas y magos usen túnicas, y otra muy diferente es que no sepan que existe la ropa muggle. Algo que también menciona el mismo artículo y que es bastante interesante es que cuando se estableció el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, también se fijaron pautas muy claras sobre la vestimenta de las brujas y magos cuando están en público. Al mezclarse con los muggles, deben de adoptar un estilo completamente muggle y lo más cercano posible a la moda del momento. La ropa debe de ser adecuada para el clima, la región y la ocasión, y no puede autoajustarse ni modificarse sola frente a los muggles. En teoría, eso significa que las brujas y magos deberían de estar mucho más familiarizados con la ropa muggle, pero ya sabemos que no siempre era así. A pesar de estas instrucciones tan específicas, las infracciones relacionadas con la vestimenta han sido de las transgresiones más comunes del estatuto desde su creación. Las generaciones más jóvenes suelen estar más informadas sobre la cultura muggle en general, ya que de niños conviven libremente con otros niños muggles. Pero más adelante, cuando entran en carreras mágicas, se vuelve muy complicado mantenerse al día con todas las tendencias. Las brujas y magos mayores casi siempre están totalmente desconectados del ritmo al que cambia la ropa muggle. Por ejemplo, hay magos que compraron pantalones acampanados en su juventud y luego se indignan cuando los llevan frente al Wizengamot 50 años después por causar ofensa en un funeral muggle. Por eso, por ejemplo, en las fotografías filtradas del andén 9 3/4 vimos a los Weasley vestidos de una forma muy extravagante y fuera de época, porque eran brujas y magos intentando vestirse como muggles, y fallando completamente, porque no entendían del todo cómo funcionaba la moda muggle. También por eso es mucho más común ver a la gran mayoría de la comunidad mágica usando túnicas sencillas. Además, como hay miembros de la comunidad mágica que detestan a los muggles, algunos se esfuerzan especialmente para infringir la regla de vestimenta del estatuto. Un movimiento marginal llamado Aire Fresco Refresca Totalmente insiste que los pantalones muggle bloquean el flujo mágico desde su origen y exige usar túnicas en público, a pesar de todas las advertencias y multas. Por otro lado, muchos han comprobado que la ropa muggle puede llegar a ser más cómoda, así que algunos adoptan combinaciones muggles totalmente exageradas y ridículas, como una crinolina con sombrero y botas de fútbol. Así que, según este artículo oficial, es verdad que la mayoría de las brujas y magos usan túnicas sencillas. Pero también es verdad que otros prefieren usar una versión mágica de la ropa muggle, que resulta mucho más práctica que las túnicas. Por lo que, por lo menos en mi opinión, la ropa deportiva que estará usando Madame Hooch en la nueva serie de Harry Potter de HBO no se sale necesariamente del canon de los libros. No sabemos mucho sobre ella, de hecho no sabemos casi nada. Pero si tuviera que hacer una teoría viendo estas fotos, yo sí creo que el color amarillo que predomina en su ropa podría ser un indicador de que pertenecía a la casa Hufflepuff en su tiempo en Hogwarts, ya que si hubiera sido, por ejemplo, Slytherin, al ser la mayoría de los estudiantes de esa casa mucho más puristas de sangre, estaría, creo yo, mucho más perdida con respecto a la ropa muggle. Pero si en verdad era Hufflepuff, esto también podría indicar que tenía mucho más contacto con el mundo muggle, ya sea porque venía de una familia muggle o simplemente porque estaba más abierta a aceptar sus costumbres. Aún así, aunque a simple vista parece que está usando un shell suit como esos que usaban los muggles, si nos fijamos bien, no es exactamente igual. Para empezar, los shell suits muggles normalmente se cerraban con cremallera, mientras que el de Madame Hooch se cierra con botones o lazos, lo que nos sigue indicando una tecnología menos avanzada en la ropa mágica. Los colores de los shell suits muggles también eran mucho más neón, en azules, verdes, amarillos, morados o rosas muy brillantes. En cambio, el de Madame Hooch tiene tonos más apagados,
y está compuesto por bloques de colores que representan a las 4 casas de Hogwarts: rojo de Gryffindor, azul de Ravenclaw, verde de Slytherin y amarillo de Hufflepuff. Otra diferencia que van a notar es que ella lleva botines altos y delgados, mientras que lo que estaba de moda en el mundo Muggle eran los tenis deportivos anchos, sobre todo blancos, como los Nike Air Jordan o los Reebok Pump Court Victory, que son justo el estilo que llevan Dudley y su amigo Pierce. Así que, aunque parezca que Madame Hooch está llevando la ropa más de moda de 1991, cuando lo analizamos a detalle, vemos que no era ropa Muggle, sino una versión mágica inspirada en ella, simplemente adaptada para que le sea más cómoda al volar en escoba y dar sus clases. Algo que también quiero resaltar es su silbato, que por cierto es el mismo que usaba Madame Hooch en las películas. Este dato me lo pasaron ustedes en el stream, así que muchas gracias. Es un silbato marinero, también llamado pipa de buque o chifle. Es un instrumento de viento metal que tiene un tubo estrecho o pistola que dirige el aire hacia una pequeña esfera de metal, la boya, con un agujero arriba que permite cambiar el tono. El resto del instrumento se compone de la quilla, una pieza plana de metal y un gancho por el que pasa una cuerda para colgarlo del uniforme de gala. Lo utilizan los contramaestres para transmitir órdenes a bordo, y su ventaja es que, gracias a lo fuerte que suena, puede escucharse por toda la tripulación incluso con mal tiempo. Y yo creo que justo por eso decidieron usar este tipo de silbato para la película. Un silbato marinero tiene un sonido mucho más fuerte que un silbato común, algo ideal para que se escuche en todo el campo de Quidditch, entre tantos alumnos volando por el aire, incluso en días con mal clima. Además de que es muy vistoso en cámara porque es muy bonito. Por eso no me sorprende que también lo estén usando para la nueva serie de Harry Potter de HBO. También es la primera vez que vemos a la actriz Louise Brealey, también conocida en la industria como Lou, caracterizada ya como Rolanda Hooch. No tenemos una descripción muy extensa de ella en los libros. Solamente se menciona que tenía el pelo corto y canoso y ojos amarillos como los de un halcón. Y pues por lo menos con esta descripción, Louise Brealey se parece bastante a Madame Hooch de los libros, con su cabello corto y canoso. Lo único que nos quedará como duda es si tiene o no los ojos amarillos como halcón, porque en las fotos no se alcanzan a ver bien. Algo que se me hizo gracioso es que con su peinado normal, la actriz se parecía mucho más a la Madame Hooch de las películas, por lo que creo que quisieron darle un peinado distinto para diferenciarla más de ella. Ahora vamos con lo que probablemente más personas querrán analizar: los nuevos uniformes de Hogwarts. Los que sorprendieron a muchas personas, sobre todo por su color. ¿Pero estos son los nuevos uniformes de Hogwarts o no? Recordemos que cuando se publicó la primera fotografía oficial de Dominic McLaughlin como Harry Potter, ahí ya vimos el primer verdadero vistazo al uniforme de Hogwarts para esta nueva serie. Ahí quedó clarísimo que los alumnos no usarán solamente una túnica negra y sencilla, como se describe en los libros, sino que el uniforme tendrá un punto medio entre los libros y las películas, pero siempre con un toque distinto para distinguir a esta nueva serie como una adaptación diferente. De lejos todos vamos a reconocer el icónico uniforme, con la corbata, el suéter y la túnica negra de siempre. Pero cuando nos acercamos a los detalles empiezan a notarse cambios importantes en comparación con la versión cinematográfica, especialmente en la corbata y el suéter, donde van a notar el uso de un color que llama mucho la atención: el púrpura. Mucha gente no lo sabe, pero ese color representa a la escuela Hogwarts. Las películas tuvieron gran parte de la culpa de que se fuera perdiendo este color con el paso del tiempo. Por ejemplo, la carta de aceptación de Hogwarts tenía un sello púrpura y lo cambiaron por uno rojo. Incluso ahora mucha de la mercancía usa más el color negro u otros colores cuando se habla de Hogwarts en general. Pero antes de las películas, la mercancía de los libros era casi toda en púrpura, porque justamente es el color oficial de Hogwarts como institución, cuando se habla de la escuela y no de una casa en particular. Además de eso, si regresamos al artículo sobre la vestimenta mágica, ahí también se menciona que las brujas y magos solían vestirse de púrpura o verde.
a veces en combinación, y así se reconocían entre sí en público. También se publicó otro artículo en Pottermore, donde se expande todavía más el significado de los colores en el mundo mágico. Ahí se menciona que el púrpura en Gran Bretaña y en gran parte de Europa ha tenido una asociación con la realeza y la religión. Los tintes morados, al ser tan costosos, solían ser exclusivos de quien podía pagarlos. Los anillos de los obispos, por ejemplo, tradicionalmente llevaban amatistas. El verde, por otro lado, ha estado durante mucho tiempo ligado a lo sobrenatural en el Reino Unido. La superstición dice que debe usarse con mucho cuidado, ya que las hadas son muy posesivas de este color porque lo consideran suyo. Y no debe usarse en bodas, debido a su asociación con la mala suerte y la muerte. También es el color de gran parte de la magia oscura en Harry Potter. La marca tenebrosa, la poción esmeralda en la que Voldemort oculta uno de sus horrocruxes. Muchos hechizos y maldiciones oscuras como la maldición asesina Avada Kedavra. Y claro, es el color de la casa Slytherin. Por lo tanto, la combinación del púrpura y el verde sugiere la existencia de ambos lados de la magia. La noble y la oscura, la útil y la destructiva. Todo esto es muy interesante y quiero que lo recuerden no solamente en este video, sino también cuando estén viendo la serie, porque creo que esta dualidad de los colores va a estar muy presente en todo momento. Ahora, regresando al nuevo uniforme de Hogwarts. En la corbata de Gryffindor vamos a ver los colores de la casa, el rojo y el dorado. Pero a diferencia de las películas, ahora se mezclan con el púrpura de Hogwarts. En el suéter pasa lo mismo. Tenemos las líneas del color de la casa en el cuello. En el caso de Gryffindor, el rojo y el dorado. Pero el suéter ya no será gris como en las películas, sino de un púrpura oscuro que representa a la escuela. La túnica seguirá siendo negra, pero ahora tendrá una delgada línea púrpura como guiño al color representativo de Hogwarts. Ahora, si ya habíamos visto en la primera fotografía oficial que las túnicas sí serán negras, ¿por qué en estas nuevas fotografías filtradas vemos túnicas púrpuras? ¿Las van a cambiar para representar a Hogwarts? La verdad es que no lo sabemos con certeza, porque solamente tenemos estas fotos y no hay información adicional. Pero sí hay varias posibilidades. La primera es que estas túnicas no sean realmente túnicas de Hogwarts, sino impermeables que les pusieron a los actores porque ese día estaba lloviendo, como se ve en esta foto de aquí, y que las estaban usando para no maltratar sus túnicas negras con las que tenían que grabar. Otra opción es que como los actores o dobles apenas estaban maquillando y peinando, que llevaran estas túnicas púrpuras encima para tapar el vestuario real, y que nadie lo viera antes de tiempo. También es posible que estén utilizando túnicas púrpuras y no negras por algún tema de iluminación, algo que luego arreglarán en postproducción. Todo esto podría ser totalmente posible, y nosotros aquí haciendo teorías de algo que ni siquiera saldrá en pantalla. Pero escuchen, si se fijan bien, todos los alumnos, tanto los Gryffindor como los Slytherin, llevan las mismas túnicas púrpura con un toque de verde en los gorros. Y en mi opinión se ven demasiado elaboradas como para ser simples impermeables. Fíjense cómo curiosamente aparece el púrpura junto al verde. Mucho más presente el púrpura por ser el color de Hogwarts, por supuesto, pero sin perder ese detalle verde que podría representar a la magia oscura. Y esto me recuerda mucho a la famosa frase de Sirius Black: el mundo no está dividido entre gente buena y mortífagos, que representa que en Harry Potter absolutamente todos los personajes tienen un lado luminoso y otro de oscuridad, algo que es muy interesante dentro de la saga, y que simbólicamente a través de estas túnicas sería una buena manera de recordarle a los alumnos que no deben de eliminar completamente su lado oscuro, sino aceptarlo y mantenerlo a raya, y tratar siempre de ser mejores personas. Pero bueno, yo no creo que estas túnicas estén reemplazando a las túnicas de estudio que usarán dentro de Hogwarts. Esas serán las negras que ya vimos en la fotografía oficial. Pero ¿qué creo que sí podrían ser estas túnicas? En mi opinión, creo que estas podrían ser las túnicas de exteriores. Recordemos que aquí están en la clase de vuelo. En esta foto vemos probablemente a Ron y a Parvati. Pero lo importante no son los personajes. Si se fijan, estas túnicas se ven más resistentes que las negras, con cinturones y, por lo que alcanzo a ver, unas bolsitas que podrían servir para guardar sus varitas u otros materiales escolares, ya sea para volar en escoba en esta lección o para asistir a clases al aire libre.
como herbología o más adelante cuidado de criaturas mágicas, y que simplemente se las pongan arriba de su uniforme habitual. Porque por ejemplo aquí vemos a Neville, que es monísimo por cierto, y él trae su camisa blanca y su corbata de siempre debajo. También creo que el doble de Ron Weasley lleva su túnica negra debajo, por lo que yo puedo observar en esta fotografía. Así que esa será mi teoría por ahora, que estas túnicas púrpuras serán para exteriores. Y bueno, con todo esto creo que queda claro que estas nuevas fotografías filtradas, aunque no son muchas, sí abren una ventana muy interesante a todo lo que están construyendo para la serie. Desde Madame Hooch con un atuendo que mezcla elementos muggles con elementos mágicos, hasta estos nuevos uniformes que combinan el estilo clásico de Hogwarts, pero incorporando colores que tienen un significado muy profundo dentro del canon, sobre todo el púrpura. Y eso a mí es lo que más me emociona. Todo parece indicar que esta serie quiere recuperar elementos del canon que habían quedado olvidados, como el color original de Hogwarts, o la forma en que la moda mágica y la moda muggle chocan y se mezclan. Algo que me encanta. Al final del día, estas fotos no confirman nada definitivo, pero sí nos dan pistas muy valiosas de hacia dónde podría ir la dirección artística de la serie. Pero ya saben que lo más importante es qué opinan ustedes. ¿Creen que estas nuevas túnicas son para exteriores o simplemente son impermeables para que no se mojara el vestuario? ¿Qué opinan del nuevo atuendo de Madame Hooch? ¿Y creen que de alguna manera están confirmando que era Hufflepuff? Déjenme su respuesta en los comentarios. Yo voy a seguir muy de cerca cualquier cosa nueva que salga de la serie de Harry Potter. Así que si aparecen más fotos o información confirmada, por supuesto que la estaremos analizando aquí en el canal. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.